administración del presidente Zedillo y luego las administraciones del presidente Fox y del presidente Calderón. Fue un impulso impresionante. Recordemos que en México hay un déficit fuerte de viviendas todavía, entonces las vivienderas se impulsaron rápidamente por la construcción y luego el otorgamiento de créditos para la vivienda, el sector vivienda. Para darte una idea, tuvieron crecimientos más o menos en sus utilidades en los últimos 10 años, un crecimiento promedio de 25-33%, que es un crecimiento superior al que reflejan o al que han reflejado los bancos, empresas tan importantes como el sector bancario. Pero resulta que, bueno, como es la vida, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, este exceso de recursos, las vivienderas fueron haciéndose de reservas territoriales, es decir, compraron muchos terrenos para ir construyendo casas, ir construyendo ciudades, muchas lo lograron, otras no, y esto significa inversiones. Fue de tal magnitud la compra de reservas territoriales o de terrenos que se sobreendeudaron, por un lado para financiar ese crecimiento y por el otro lado sobreinvirtieron, es decir, tenían liquidez e invirtieron demasiado y por lo tanto se quedaron sin liquidez. Llega el sexenio del presidente Peña, el actual sexenio, y resulta que se cambia un poco la política de vivienda. Ahora el enfoque no es hacia la construcción de grandes ciudades, sino el propio presidente lo dijo la semana anterior, hacia el fomento a la vivienda vertical, es decir, hacia arriba. Y todo esto, aunado a la falta de reglas de operación de la nueva política de vivienda gubernamental, es lo que hoy provocó el día negro, es un lunes negro para las acciones de las vivienderas. Antonio, sabemos que es un sector aquí en México que genera un número importante de empleos. Sí. ¿Cómo pudieran mejorar su liquidez estas empresas? Bueno, va a ser complicado mientras no haya reglas de operación. Te decía yo que el gobierno anunció que emitirá sus reglas de operación en breve. Se especula que podría ser o a finales de este mes o a finales de mayo. Y eso nos va a dar un poquito la pauta de lo que podrían hacer las empresas. Pero sin lugar a dudas, un factor importante es que tienen que desinvertir, es decir, tienen que deshacerse de ese exceso de reserva territorial, de ese exceso de recursos que tienen hoy día, que ya no es viable, no es financiable, es decir, el modelo de negocio ya cambió para ellas y seguramente para el resto del sector. Entonces, en este momento la falta de liquidez es el punto importante, es lo que más les está doliendo, es lo que los inversionistas están viendo y la mala noticia es que la forma de tener liquidez es vender sus recursos. La otra mala noticia es que esos recursos no son tan fácilmente realizables. Tú puedes vender activos diversos, joyas, autos, etcétera, y puede que se realicen rápidamente, es decir, que se vendan rápidamente. Vender un terreno es complicado y vender hectáreas completas de terreno es más complicado todavía. ¿Cómo es el panorama en los próximos meses para las constructoras? Seguramente mal. Yo creo que las empresas del sector vivienda, las constructoras, el sector en general va a estar golpeado por esta falta de liquidez, por la falta de reglas de operación y seguramente también porque los inversionistas, repito, ven que las empresas vivienderas tienen que hacerse chicas y hacerse chico de la noche a la mañana no va a ser fácil. Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Para servirte. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Continuamos con más información. Mire, a unas semanas de que el gobierno federal presentara la reforma al sistema financiero, la autonomía de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pues ya está en debate. El presidente Enrique Peña Nieto presentará a los legisladores una propuesta de reforma al sistema financiero. Entre los puntos que podría contener está la posible autonomía de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Una mejor toma de decisiones para aplicar sanciones y supervisión más estricta son elementos que causaría su autonomía, hecho que causa debate. Sí, vale la pena. Al final del día es el árbitro, no puede ser juez y parte. Entonces, realmente, al igual que necesitamos un banco central autónomo, también necesitamos un árbitro en este juego del crédito, un árbitro independiente, un árbitro que no tenga, digamos, compromiso con ninguno de los jugadores. A pesar de ser un órgano desconcentrado a la Secretaría de Hacienda, algunas decisiones como sanciones, autorización de nuevas entidades y normatividad aún dependen de ella. La independencia de la CNBV lleva a especialistas a basar su opinión en experiencias internacionales. ¿Sería deseable o no? Pues eso es más dudoso. En el Reino Unido se creó hace unos años una autoridad financiera autónoma.
Y la crisis financiera mostró que ese no es el mejor esquema. Que cuando hay una crisis en el sistema financiero, se requiere la intervención directa de las autoridades fiscales. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están a favor de una autonomía de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que en el país existen recursos judiciales como los amparos que prolongan las ejecuciones. Los banqueros opinan que la acción de la Comisión hasta ahora no necesita de ningún cambio. La dependencia con la Secretaría de Hacienda pues prácticamente se ve en los asuntos del orden de la Junta de Gobierno, pero para efectos de su función directa de inspección y regulación, yo siento que ha tenido un desempeño satisfactorio. Mira, yo creo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se ha mantenido como una institución muy profesional, con gente muy capaz. El hecho de que tenga o no tenga más autonomía, en mi opinión, creo que ha venido siendo muy eficiente en cómo maneja los temas y no creo que eso cambiaría. A casi un siglo de dependencia con la Secretaría de Hacienda, hoy su autonomía está en debate. En la medida en que tengamos un órgano regulador concentrado, un órgano regulador sólido, es decir, en este caso podría ser una Comisión Nacional Bancaria robusta, una Comisión Nacional Bancaria eficiente, una Comisión Nacional Bancaria fuerte, es en la medida en que tendremos también un mejor sistema financiero, un sistema bancario que permita menores costos y mayores créditos. El destino de la comisión aún no está claro. La duda prevalece a pocos días de que se presente una reforma que mantendrá en expectativa al mercado crediticio nacional. Para el Financiero Noticias informó Margarita Jasso. Y en entrevista con El Financiero, el director general de Invex Banco, Juan Guichard, reconoció que los bancos no están atendiendo las necesidades de México. Afirmó además que es urgente que las autoridades definan el tipo de sistema financiero que requiere el país para que aporten más al crecimiento. En el marco de la próxima convención bancaria a realizarse en Acapulco, Guichard consideró que se tiene la oportunidad de encaminar el sistema bancario hacia otros niveles de desarrollo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a pequeños ahorradores apoyados por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que les permitirá pagar el ISR de acuerdo a su capacidad económica. La segunda sala considera que el artículo 160 de la Ley de Impuestos sobre la Renta viola sus derechos de proporcionalidad y también de equidad. Argumentó que el ISR, pagado por los ahorradores que obtienen ingresos anuales por intereses inferiores a 100,000 pesos, pues es desproporcional a su realidad económica. Y expertos aseguran que el peso seguirá apreciándose frente al dólar en el transcurso de este año ante el exceso de liquidez en los mercados mundiales y también los fundamentos de la economía mexicana, por lo que el precio de la divisa estadounidense pues pudiera cerrar este año en 11.70 unidades. Con este nivel, el billete verde acumularía una caída de 9% en el año y también registraría su menor precio de cierre desde el año 2008. Y el Banco Central Europeo llamó a realizar más reformas estructurales y consolidar los presupuestos. Afirmó que la entidad monetaria no puede sustituir acciones que deben emprender otros actores. Mario Draghi presionó a los gobiernos para que avancen con sus planes de una integración europea más estrecha para lidiar con la crisis de deuda. Mientras tanto, la canciller alemana Angela Merkel enfatizó que todavía hay que trabajar para restablecer las finanzas de los bancos y agregó que las regulaciones de Basilea III deberían aplicarse internacionalmente. También dijo que es importante montar una lucha internacional decisiva contra los paraísos fiscales y que debería permitirse la quiebra de algunos bancos que no tienen modelos de negocios. Y Grecia ya recibió este lunes la aprobación de sus acreedores internacionales para obtener una mayor ayuda financiera después de que las autoridades griegas dejaron de oponerse a 15,000 despidos en ese sector público. Una condición que, era clave de su más reciente acuerdo de rescate alcanzado el año pasado. Según acreedores, el país pudiera salir ya de su recesión el próximo año. Escuche. Μέχρι τώρα έχουν υλοποιηθεί τα 2/3 της απαιτούμενης δημοσιονομικής προσαρμογής για την περίοδο 2010-2016 και τα 3/4 της απαιτούμενης προσαρμογής στην ανταγωνιστικότητα.
Η εναπομείνασα προσαρμογή είναι δύσκολη αλλά όχι ανέφικτη. Υπάρχει φως δηλαδή στην άκρη του τούνελ. Απαιτείται υπομονή και νηφαλιότητα. Διαψεύστηκαν οι προφήτες της καταστροφής. Η Ελλάδα παραμένει στην Ευρωζώνη. El Eurostat indicó que en febrero el superávit comercial de los 17 países que comparten el euro creció a 10.400 millones de euros. El balance positivo fue ayudado por una menor demanda de importaciones en lugar de un incremento en las exportaciones. Mientras tanto, el valor de los productos importados por la eurozona se contrajo un 7% en el mismo mes. Estados Unidos registró en febrero un ingreso neto de capitales de alrededor de 53.600 millones de dólares, que se compara con un ingreso neto de 116.800 millones registrados en el mes de enero. Según el Departamento del Tesoro, el rendimiento de los bonos referenciales a 10 años subió un 2.06% en el segundo mes de este año. Mientras tanto, la confianza del índice de mercado inmobiliario de Wells Fargo bajó desde 44 reportado en marzo a 42 en abril. La lectura no ha estado sobre la marca de 50, que señala que más constructores ven las condiciones de mercado como favorables. Pese a todo esto, el índice anotó un fuerte repunte en el año 2012 y ahora está 18 puntos sobre el nivel en el que estaba hace un año. La actividad manufacturera de Estados Unidos creció menos de lo esperado ante un desplome en los nuevos pedidos industriales. El índice medio por la Fed de Nueva York cayó a 3.05 en el mes de abril desde el 9.24 reportado en marzo. Y Colombia ya anunció un plan de estímulo con el que busca impulsar el crecimiento de su economía y también contener la apreciación del peso que está debilitando a los sectores industrial y también agropecuario. El gobierno de Juan Manuel Santos anunció medidas frente a la tasa de cambio y devaluaciones del IVA. El plan presentaría y representaría también un aumento de 1 punto en el crecimiento anual del PIB colombiano y generaría cerca de 350.000 empleos. Y le cuento que Islandia es el primer país europeo en firmar un tratado de libre comercio con China en un intento por vender su experiencia en energía geotermal en 7.3 billones de dólares. Este país está buscando fortalecer con esto el comercio tras su colapso económico. Con esto los dejo con las bolsas de América y el mundo. Al regresar, la sequía en México es preocupante en este 2013. Manifestaciones afectan a más de 2.000 negocios en la Ciudad de México. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Y la empresa Televisa advirtió en su reporte anual 2012 que sus ingresos se pudieran ver afectados por las obligaciones que establece la reforma en telecomunicaciones en materia de transmisión de contenidos, tanto de televisión abierta como de los sistemas de televisión de paga, así como por los límites de concentración de frecuencias que, pudiera imponer el nuevo instituto. Y ya terminaron también las mesas públicas para conocer las opiniones de los expertos en telecomunicaciones. Se espera la aprobación ya esta semana. Escuche. Los miembros que integran los plenos de la COFETEL y de la COFECO dieron sus puntos de vista sobre la minuta de reforma en materia de telecomunicaciones, que es analizada en el Senado. Los 10 integrantes de los reguladores coinciden en modificar las facultades del nuevo Instituto Federal de las Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica. Hay un problema que creo que puede tener una solución relativamente sencilla y que tiene que ver con transferir a este nuevo instituto
las facultades de investigaciones y de concentración, es decir, las facultades en materia de competencia, en telecomunicaciones, que hoy lleva la Comisión Federal de Competencia. ¿Por qué esto no es positivo? ¿Por qué esto no es conveniente? ¿Por qué esto no creo que se deba hacer? Primero, vamos a perder experiencia de más de 20 años. Por su parte, el presidente de la COFETEL pidió a los senadores que permita la inversión extranjera directa hasta el 100% en el segmento de radiodifusión. Tenemos una pobre y concentrada oferta de radiodifusión, tanto pública como privada, y para ello la iniciativa lo que establece es un organismo de radiodifusión público con cobertura. La sugerencia que se hace respecto de este punto en particular es que este organismo tenga la obligación de compartir infraestructura. La reforma buscará abrir la competitividad en el sector, por lo que los comisionados de la actual Comisión de Competencia coinciden en el error del diseño institucional planteado en la reforma. La competencia tendría que ser una política de Estado, tendría que ser amplia, de muy amplio aliento y no analizada en el contexto de un determinado sector que tiene características muy particulares. Los grupos parlamentarios del Senado están de acuerdo que se deben de hacer diferentes modificaciones a la reforma aprobada por la Cámara de Diputados. El lunes, a partir de la 1 de la tarde, el grupo parlamentario del PRD van a trabajar los grupos parlamentarios para afinar su propuesta. La posibilidad es que entre martes y miércoles Comisiones Unidas resuelvan, que pudiera quedar de primera lectura el jueves y el viernes tentativamente, sin establecer un plazo determinado, podríamos ir a hacer un dictamen. Los comisionados consideran que esa es una reforma histórica en materia de competencia. Para el Financiero Noticias, Mariana Hernández. Y al encabezar el acto de relevo de la presidencia del Consejo de la Comunicación, el presidente Enrique Peña Nieto pidió a quienes se oponen a la reforma educativa que asuman una actitud positiva y también que su gobierno seguirá escuchando a las voces disidentes. Estamos escuchando las voces disidentes que ofrecen resistencias al cambio, pero que debe caber entre todos una actitud positiva y en favor de lo que México necesita en esta materia, que es una educación de mayor calidad. Peña Nieto destacó las coincidencias entre su gobierno y el de los empresarios de la comunicación, como el de mejorar el nivel de enseñanza y también la generación de empleos. El mandatario tomó la protesta a Ángel Albert Lozada como presidente del Consejo de la Comunicación. Y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario destacó que el escenario de sequía para México este año es más preocupante que en el año 2011. Se prevé una caída en la producción de alimentos, con el sector ganadero como el más afectado, pues pudiera reflejar un impacto de hasta 10 veces más en la muerte normal del hato por contingencias de los últimos 20 años, por lo que más de 4 millones de cabezas de ganado se perderían. Y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirma que solo con la ley en la mano se autorizarían proyectos de inversión en México. Al referirse al proyecto Dragon Mart, que prevé la construcción y operación de un desarrollo comercial turístico, esto en Cancún, pues el titular de Economía dijo que nadie puede venir a invertir en México para tratar de sacar ventaja en materia de piratería, competencia desleal o bien ilegal. Rechazó que exista un avance en dicho proyecto. Por su parte, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de México informó que las ventas iguales de sus socios subieron un 5.9% interanual, esto en marzo, apoyadas por un calendario positivo en medio de una menor confianza entre los consumidores. Y las ventas para los sectores comercial, servicios y también turismo incrementan y bueno, pues hay ciertas zonas de la ciudad en donde realmente pues esto no es parte de su realidad. Francisco Velázquez nos dice por qué. Según un balance realizado por la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, las ventas durante el primer trimestre de este año en el sector comercio, servicios y turismo aumentaron 3.4% con respecto al mismo periodo de 2012. Sin embargo, este crecimiento no se ve reflejado en todos los puntos de la Ciudad de México. Los impactos reales de las marchas y plantones en pérdida de negocios, de comercios, de sueños de una familia que se ven clausurados para siempre porque te ponen las vallas, ¿no? Para que no llegue la gente al Palacio de Cobián, pues te cierran cuatro cuadras adelante. El resultado es que ahí se acaban muchísimos negocios. De acuerdo con el organismo, existen 3 tipos de marchas, las cuales, según sus dimensiones y duración,
representan pérdidas para los negocios estimadas en millones de pesos. A mis espaldas se encuentra la calle de Bucareli, una de las vialidades más afectadas por las manifestaciones en la Ciudad de México. Cortinas cerradas, escaso tránsito de personas y pocos comercios abiertos son parte del paisaje cotidiano de Bucareli, una calle que también se ha visto afectada por los grafitis y pintas, mostrando una imagen de abandono. Incluso vean, todos los negocios pues ya están cerrados, porque sí nos afectan demasiado. Incluso los manifestantes vienen y hacen su desastre, su desorden. Entonces la gente, o sea, nuestros clientes ya no quieren entrar, porque les da miedo de que cuando vengan se vayan a hacer su desastre los manifestantes. En lo que va del año, 2.579 negocios han cerrado en el Distrito Federal. Aunque la cifra es menor en un 2.4% con respecto al primer trimestre del 2012, esto también significa la pérdida de 8.254 empleos, debido principalmente a las marchas y plantones. Entonces, imagínese para nosotros pues la desilusión que tenemos ahorita por tanto problema que tenemos. Ya se murió la calle. Para nosotros es que Bucareli está muerto. Entre los pendientes que tiene la Cámara de Comercio de la Ciudad de México está el recuperar este lugar que, aun cuando registra bajos niveles de inseguridad, representa un problema para los negocios. Y es así como una de las calles más importantes de la Ciudad de México está en peligro de muerte. Para El Financiero Noticias, Francisco Velázquez. Y de acuerdo a un estudio de economía de ecosistemas y biodiversidad, la producción de energía de carbón en Asia y también la ganadería en Sudamérica, pues son los negocios más perjudiciales para la naturaleza. En cuanto a los efectos económicos, el estudio revela que la producción de energía con carbón en Asia, que lidera China, causó 452 mil millones de dólares de daños al ambiente, mientras que el impacto en la ganadería en Sudamérica, se estima en 353 mil millones, sobre todo por la deforestación provocada en la selva amazónica. Y ahora hacemos un recorrido por el mundo empresarial. La automotriz francesa Peugeot Citroën retrasó una semana el comienzo de su plan de reestructura para poder enfrentar un nuevo desafío judicial. La compañía canceló la reunión de su consejo donde discutirían el cierre de una planta y el recorte de 8,000 empleos. Ford busca duplicar su participación en el mercado de automóviles de pasajeros de China en los próximos 3 años. El presidente de la firma para la región de Asia dijo que la meta es alcanzar un 6% en 2015. La Comisión Europea autorizó a la compañía estadounidense Liberty Global, primer operador de televisión por cable en Europa, a adquirir a Virgin Media, su rival en el mercado británico. La operación está valorada en más de 17,000 millones de euros. El operador de televisión por satélite Dish ofreció comprar a Sprint Nextel por 25,500 millones de dólares en dinero y acciones. Esta decisión podría frustrar la propuesta de la japonesa SoftBank para adquirir a la compañía telefónica. Citigroup reportó un alza de un 31% en sus ganancias del primer trimestre gracias a una disminución en sus reservas para pérdidas de créditos hipotecarios y a un aumento de los ingresos de sus negocios de banca de inversión y gestión de valores. La ganancia neta subió a 3,800 millones de dólares. La quebrada empresa fotográfica Kodak acordó vender parte de sus activos de su negocio de digitalización de documentos por 210 millones de dólares al contado a Brother Industries. La compañía estadounidense continúa el proceso de venta de su negocio de fotografía en un intento de salir de la bancarrota a mediados de este año. El esfuerzo de Nokia por expandir las ventas de sus teléfonos avanzados Lumia en nuevos mercados como China podría ayudar a reducir una disminución de los ingresos generales y reducir sus pérdidas del primer trimestre. Analistas dicen que Nokia todavía tiene que probar que puede sobrevivir en una industria cada vez más dominada por Samsung y Apple. Las acciones de la constructora de viviendas mexicana Geo se mantuvieron en tensión durante toda la jornada de este lunes, después de que la compañía anunció el viernes que está evaluando reestructurar su deuda. Geo estimó el 28 de febrero una caída de 10 a 12% en sus ingresos este año.
Omex está evaluando medidas a corto plazo para mejorar su liquidez ante la difícil situación por la que atraviesa el sector, incluyendo emisión de deuda y colocación de capital privado. La constructora también está trabajando en la venta de activos no estratégicos, principalmente en su división de turismo. El Pleno de la Comisión Federal de Competencia aceptó la compra del negocio de nutrición infantil de Pfizer México por parte de Grupo Nestlé, revirtiendo así la negativa inicial, pero obligándolo a vender la división de fórmulas lácteas. Con esto hacemos una pausa y regresamos con más noticias. El gasto militar mundial cae por los recortes en Estados Unidos y Europa, y la ciberseguridad cobra importancia para la mayoría de las empresas. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. Regresamos con información internacional. El triunfo de Nicolás Maduro divide ya a Venezuela. Un triunfo electoral justo y legal que da al chavismo una legitimidad revolucionaria. Así lo considera el nuevo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Tan solo 230,000 votos lo separan de su rival, Enrique Capriles, que no reconoce los resultados y pide se realice un recuento total de los votos. Les exigimos, y tenemos el derecho de exigir, que se haga la revisión de este proceso, la revisión detallada frente al país, frente al mundo. El candidato de la oposición impugnó los resultados que dieron un estrecho margen al oficialista Nicolás Maduro, electo presidente con una ventaja de apenas 1.6%. Maduro se dirigió a la población tras conocerse los resultados de los comicios y dedicó la victoria a su padre político Hugo Chávez. Después de 18 elecciones de 14 años, hemos venido aquí 17 veces, con 17 victorias del pueblo. Y esta es otra victoria, homenaje a nuestro comandante Hugo Chávez. Ahí está él, en su balcón, bendiciendo a este pueblo. Una celebración agridulce ante una multitud que no escondía su sorpresa por el ajustado triunfo que deja al país más dividido que nunca. Para el Financiero Noticias, Nidia Melgarejo. Bueno, pero esta tarde, mientras Nicolás Maduro se proclamaba presidente electo, manifestantes de la oposición venezolana se estuvieron enfrentando con la policía con gases lacrimógenos, piedras y palos en varios puntos de Caracas, protestando por el fraude en los comicios de este domingo. Bueno, el llamado fraude para ellos. Y por primera vez en más de una década, el gasto militar mundial cayó en el año 2012 gracias a los profundos recortes en Estados Unidos y Europa que contrarrestaron los aumentos de la inversión en defensa de países como China o Rusia. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo dijo que el gasto militar en conjunto cayó un 0.5% para ubicarse en 1.75 billones de dólares el año pasado, lo cual, bueno, representó el primer descenso en términos reales desde el año 1998. Y la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó evaluar si los propietarios de armas tienen el derecho constitucional a sacarlas de sus hogares, porque la Corte decidió no dar lugar a un desafío a la ley del Estado de Nueva York, que bueno, requiere que aquellos que quieran portar un arma, pues muestren que tienen un motivo especial para hacerlo antes de obtener esa licencia. Mientras tanto, en Tokio, el secretario de Estados Unidos, John Kerry, enfatizó el domingo
que su país está dispuesto a sostener contactos con Corea del Norte si la nación asiática da pasos para abandonar su programa nuclear. También prometió que la Unión Americana protegerá a sus aliados asiáticos frente a cualquier acto de provocación por parte de norcoreanos. That the United States will do what is necessary to defend our allies, Japan, the Republic of Korea, and the region, against these provocations. But our choice is to negotiate. Our choice is to move to the table and find a way for the region to have peace. Y en medio de la actual tensión en la península coreana, Norcorea celebró el 101 aniversario del nacimiento de su fundador, Kim Il-sung, y las celebraciones del Día del Sol, la fiesta nacional más importante de Corea del Norte, pues fueron presididas por el actual líder norcoreano Kim Jong-un, quien apareció por primera vez en público desde el pasado 1 de abril. Y al menos 14 personas, pues han muerto en China a consecuencia de la cepa H7N9 de la gripe aviar. El virus ha infectado a 60 personas. Las autoridades chinas y la Organización Mundial de la Salud pues han descartado los temores de que se trate de una epidemia. Y Madrid rendirá un homenaje, en otra información, a los recién fallecidos, la ex primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, y la actriz y cantante Sara Montiel, así como el escritor y economista José Luis San Pedro, con la adjudicación de una calle, espacio público o bien alguna institución cultural. La propuesta aprobada será ratificada el próximo 24 de abril. Y la ciberseguridad, un tema que ya es de gran importancia para Estados Unidos. Este profesor enseña a invadir una red y destruir o robar información. En esta clase nocturna, una veintena de estudiantes aprenden a pensar y actuar como hackers profesionales. El objetivo es anticiparse al movimiento de los cibercriminales. Cuando nos damos cuenta que alguien hackeó un sistema, investigamos para ver qué hizo. Es un trabajo de detective porque hubo un delito. Alguien hizo algo malo. El ideal sería situarnos en posición de sorprender a los criminales. Implica mucha tenacidad. Desde 2009, la cifra anual de ataques de piratas aumentó a más del doble. Para protegerse, muchas grandes empresas están dispuestas a invertir fuerte, pero falta mano de obra calificada. Benny tiene 22 años, pensaba ser actor o músico, pero frente a la crisis económica eligió la seguridad de un empleo prácticamente garantizado. Es divertido ser capaz de proteger tu red o entrar a la red de alguien más. Al mismo tiempo, con los problemas de dinero del país, creo que esta formación me permitirá tener trabajo siempre y mantenerme a mí y a mi familia. Benny recibirá su diploma en pocos meses y será él quien elija dónde trabajar. Hay decenas de miles de puestos esperando por candidatos calificados. Para responder a esta demanda, cada vez más universidades montan cursos especializados, pero el sector de la ciberseguridad aún debe ser atractivo. Hay un número limitado de personas apasionadas por este tipo de trabajo. La mayoría de los amantes de la informática prefieren crear juegos o aplicaciones, y eso es maravilloso, es beneficioso, pero necesitamos más personas interesadas en la seguridad, justamente para proteger esos juegos y las aplicaciones de los enemigos. Un enemigo cada vez más feroz y, por lo tanto, difícil de contener. Para el Financiero Noticias, Nidia Melgarejo. Hasta aquí la información más relevante de esta tarde. Como siempre, la invitación para que esté al pendiente de nuestra información y contenidos en el portal www.elfinanciero.com.mx y nuestras redes sociales que ahí aparecen. También ahí el Twitter personal aparece en pantalla para recibir todos sus comentarios. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana.